Te doy la bienvenida a lo que nadie me contó del alcohol. Mi nombre es Aitana y en este podcast quiero ayudar a visibilizar la enfermedad del alcoholismo partiendo de mi experiencia como hija de una persona alcohólica. Quiero que reflexionemos juntos sobre el mundo del alcohol y todas las consecuencias que conlleva. Si te interesa este tema o pasas por algo parecido, te invito a que te quedes aquí conmigo y a que visites mi blog, loquenadiemecontodelalcohol.es. Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Lo que nadie me contó del alcohol. En el episodio de hoy quiero que reflexionemos acerca de la afirmación de que existe un consumo responsable de alcohol. ¿Esto es así? ¿Se puede beber alcohol con la certeza de que siempre vamos a controlar su consumo? Si te interesa este tema y quieres reflexionar sobre ello, te invito a que te quedes aquí conmigo. Y si te gusta este podcast y quieres colaborar en que se hable de esto, en que cada vez nos paremos más a reflexionar acerca del enorme papel que tiene el alcohol en la sociedad y el enorme papel en la forma negativa, no tanto en la positiva, que esa la tenemos todos los días, pues os invito a que compartáis el episodio con alguien que creáis que le pueda interesar, que lo marquéis como favorito en iVoox, que lo valoréis en Spotify, porque así entre todos, poco a poco, podemos hacer que se hable de esto, que como siempre os digo, si de algo no se habla parece que no existe, entonces hay que hablar, no tenemos por qué avergonzarnos, y os lo digo yo, que muchas veces sí que me retraigo, ¿no? Que pues mi madre falleció debido a su alcoholismo, pues parece que era una borracha, ¿qué tal? No, esto es una enfermedad más, y tenemos que hablar de ello para que ni familiares ni personas que están pasando por ello de forma directa, pues lo llevamos como un tema tabú, que cuando algo se vive como un tema tabú y con tantísimos prejuicios y estigmas asociados, pues pesa mucho más y el proceso es mucho más difícil. Así que tenemos que hablar de esto. Es difícil por toda la función y todo el papel que tiene el alcohol, pero no es imposible y parece que cada vez se va hablando más. Así que nada, agradeceros que estéis un día más aquí y agradeceros si lo compartís o lo valoráis, porque así podemos ir haciendo que este mensaje llegue a mucha más gente. Bueno, pues como os decía, hoy quiero que reflexionemos acerca del consumo responsable de alcohol. ¿Y qué nos viene a la cabeza cuando pensamos en esto? ¿O qué me viene a la cabeza a mí? Pues esa famosa frase que aparece en casi todos los anuncios de bebidas alcohólicas y que dice algo así como: disfruta de un consumo responsable. Si os dais cuenta, esta frase en todos los anuncios aparece en pequeñito, así, con letras pequeñas, que no llaman mucho la atención, en la parte de abajo. Y yo después de lo que he ido leyendo y las cosas que he ido encontrando, pues me planteo, ¿existe de verdad este consumo responsable o esto es puro marketing? Yo hasta entonces, debido a algo que os voy a contar ahora, sí que en el blog alguna vez me he parado a reflexionar si existe un consumo responsable y dónde está ese límite. Pero reconozco que nunca me había parado a pensar que esto fuera marketing, que esto fuera para vender. Pero bueno, voy a ir poco a poco, ¿vale? Que os voy a ir contando un poquito las cosas que he ido leyendo y todo lo que he ido encontrando para situaros en contexto. Voy a empezar a contaros por qué me empecé yo a plantear esto. Yo después del fallecimiento de mi madre tuve la oportunidad de charlar con una persona que había sido su mejor amiga pues desde que tenían 3 años hasta 30 y tantos. Y bueno, en la última etapa había habido un distanciamiento que hablaba muy de vez en cuando, pero en su momento sí que hablaban mucho y se veían pues todas las semanas, incluso alguna semana más de una vez. Entonces, hablando con esta mujer, me comentó que le había sorprendido mucho saber la causa del fallecimiento de mi madre. Me contó que cuando eran amigas, pues quedaban, pues sí, mi madre bebía, pero como podía beber ella o como podía beber otro amigo, o sea que pues una cerveza, venga otra cerveza, pero que tampoco era algo como súper llamativo. Entonces me preguntó que en qué momento esta situación había cambiado, en qué momento mi madre había pasado a tener un problema con esta sustancia. Y yo la verdad es que no supe muy bien qué decirle. Yo, pues bueno, todos los recuerdos que tengo, al final siempre el alcohol en mejor o peor medida, pero está presente. Sí que es cierto que cuando yo era pequeña mi madre consumía menos, o al menos yo me daba menos cuenta, que también puede ser, pero para mí siempre había bebido. Al final siempre el alcohol está presente. Entonces, claro, ¿en qué momento este consumo normal pasó a convertirse en una dependencia? Y aquí es donde empezaron todas mis dudas sobre esto del consumo responsable. Parto de que no está del todo claro el por qué algunas personas consumidoras desarrollan una dependencia y otras no. Hay estudios que hablan de que hay una predisposición genética a la enfermedad,
otros de que existe una relación entre enfermedad mental y adicciones, pero no se llega a saber con certeza el por qué algunas personas pueden beber toda su vida y no desarrollar esa dependencia y otras en cambio sí. Esto es un poco como lo que ocurre con el tabaco, ¿no? Que hay gente que a lo mejor puede estar fumando toda su vida y no pasa nada, y gente que a lo mejor lo prueba y ya se engancha. Entonces, valorando todas estas cosas, ¿existe de verdad un consumo responsable? Y si es así, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite entre el consumo responsable y el desarrollo de la dependencia? ¿Es un límite físico o es algo que depende de las circunstancias? Incluso voy más allá. Si se crea esa dependencia y ese consumo pasa a ser una enfermedad, ¿somos conscientes de que la estamos desarrollando? ¿O si estamos muy mal, entramos en ella y no nos damos ni cuenta? Como os contaba, mi madre a ojos de su mejor amiga pues bebía normal, ¿no? No era un consumo súper llamativo, era un consumo responsable, o parecía. Entonces, claro, ¿cuándo cambia esto? Para mí sí que hay un momento de inflexión en la enfermedad de mi madre, que es cuando fallece su madre, mi abuela, que ahí es cierto que ya empieza a evidenciarse que hay un problema muy grande y que ya la enfermedad de mi madre pues va cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Ahí ya empieza a haber situaciones mucho más complicadas y ya pasa a ser muy muy claro que hay un problema, hay una situación muy complicada. Entonces, bueno, podríamos pensar, vale, pues a lo mejor ahí fue el punto en el que mi madre pasa de consumir de forma responsable a consumir ya, a evidenciarse que hay una dependencia, que hay un problema. Pero claro, si pensamos que es por las cosas malas, también podría ser cuando se divorció de mi padre, que también fue un momento bastante complicado. Claro, yo si lo miro con perspectiva digo, hombre, cuando se divorció de mi padre pues tenía una red de apoyo, cosa que en cambio cuando luego fallece mi abuela pues no, es verdad que ya no tiene tanta gente alrededor. Pero claro, también puedo pensar, yo es que era muy pequeña cuando se divorció de mi padre, entonces tampoco soy consciente de si ahí había tanta problemática, porque no era tan consciente de la situación, es mucho más fácil taparlo, pero cuando ya fallece mi abuela yo era más mayor. Entonces, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento este consumo responsable pasa a convertirse ya en algo problemático, ¿no? Se pasa a evidenciar que hay una enfermedad. Hasta entonces en el blog sí que había reflexionado acerca de esto, ¿no? De dónde está el límite, en qué momento una persona pasa de consumir de forma responsable a de repente, pues que eso sea algo problemático, ¿no? Y también es una de las razones, como os conté en el podcast que os hablaba de las razones por las que dejé de beber, porque al final si es algo genético, tenemos más predisposición y tal, yo no quiero que a lo mejor tenga un momento en mi vida malo y creer que el alcohol es una solución. Y me da miedo a lo mejor entrar en ese bucle sin darme cuenta, ¿no? Entonces, esta vez quise ir un poco más allá y busqué en Google la famosa frase de disfruta de un consumo responsable. Y entonces rápidamente me encontré con una página web que enlazan muchísimos anuncios de bebidas alcohólicas, que es disfrutaunconsumoresponsable.com. Esta es una página web creada y desarrollada por la Federación Española de Espirituosos de España. Os he hablado alguna vez de ellos, pero por si no los conocéis, es la entidad que agrupa al 100% del sector productor y distribuidor de bebidas espirituosas y productos derivados en España. Vamos, que agrupan todas las empresas que producen y venden bebidas alcohólicas. Lo llaman bebidas espirituosas porque tiene una connotación más positiva. Si decimos bebidas alcohólicas, es una imagen más negativa. Esto sí que es marketing puro y duro, vamos, estoy segurísima. Entonces, en la página que os decía antes, dicen que Disfruta de un consumo responsable es una iniciativa de Espirituosos España. Y os voy a leer el texto que acompaña este titular porque la verdad es que no tiene desperdicio alguno. A ver, aquí está. Es indudable que las bebidas con contenido alcohólico son una parte de nuestro modo de vida, íntimamente ligado a nuestro carácter y cultura. España tiene una tradición de consumo moderado y responsable, un consumo social que se realiza básicamente en hostelería, siempre en compañía y ligado a los momentos de ocio. Una forma de disfrutar de las bebidas alcohólicas perfectamente compatible con un estilo de vida saludable. Y como ocurre con tantos productos alimentarios, así como en general con toda la vida, los problemas suelen derivar de un uso inadecuado, abusivo o excesivo. Disfruta un consumo responsable es más que un lema.
Es un mensaje que resume el compromiso y esfuerzo de la industria de bebidas espirituosas por fomentar el buen uso de sus productos y promover hábitos moderados y responsables, primando la prevención en aquellos grupos, menores, conductores y embarazadas, cuyo único consumo posible es cero. Yo con estas cosas no sé si reírme o echarme a llorar. Fijaos cómo se asocia el consumo de bebidas alcohólicas a la cultura, al ocio, al sector de la hostelería, a un estilo de vida saludable. Y atentos por cómo indican lo de los problemas, ¿no? Que dicen, suele derivar de un uso inadecuado, abusivo o excesivo. Que vale, muy bien, si leemos solamente esto, nos lo podemos creer. Pero si nos paramos a reflexionar en lo que os contaba de mi madre o de tantísimas personas que desarrollan la dependencia, ¿de quién es la responsabilidad? Que sí, que por supuesto la persona enferma también tiene una responsabilidad y es verdad que una vez que está metido ahí, al final es su fuerza de voluntad bueno, la verdad es que este tema podríamos hablar largo y tendido porque si hay luego otras enfermedades asociadas, a lo mejor hay cosas ahí, pero bueno, vale, vamos a pensar que sí, que una vez que están metidos la responsabilidad es suya de salir de ahí, de su fuerza de voluntad. Pero claro, si esto es algo genético, si es algo que ocurre casi sin darnos cuenta, la persona va a tener responsabilidad, por supuesto, pero no solo la persona, también hay mucho más. De todas formas, es curioso cómo el lema de disfruta de un consumo responsable es algo creado por los interesados en que se beba alcohol. Yo la verdad es que pensaba que esto vendría por parte de la rama de salud, de sanidad, pero parece que no. Entonces es lo que os digo siempre, ¿no? Que además siempre utilizo el mismo ejemplo, que es un ejemplo absurdo, pero yo creo que es para verlo. Si yo vendo zapatos, a mí no me interesa decir que los zapatos es algo negativo, que a lo mejor el pie, lo mejor es que fuera libre. No, a mí me interesa hablar de los beneficios de los zapatos. Entonces, obviamente, si yo vendo bebidas alcohólicas, no me interesa que se hable mal de las bebidas alcohólicas, o sea, prefiero llamarlo, por ejemplo, bebidas espirituosas o vender que sí que existe ese consumo responsable. Porque en el momento en que a lo mejor pongas que no existe, claro, ya es un mensaje mucho más negativo. Además, aunque, bueno, esto quizás solamente lo vea yo, pero claro, esa advertencia empieza con la palabra disfruta. Entonces, desde el momento uno en que lo lees, ya te está asociando a algo bueno. Esto, bueno, que repito, que a lo mejor solo lo veo yo, pero hay muchísimas cosas en marketing, muchísimas cosas en cómo se escriben los textos y tal, de en publicidad que al final todo tiene un porqué. Entonces, claro, están poniendo disfruta. O sea, ya te están dando, primero, darte algo positivo, un verbo positivo. Imaginad, por ejemplo, que pusiera no existe consumo seguro de alcohol. No es lo mismo, es un mensaje más negativo. Entonces, claro, te ponen lo disfruta para que ya directamente tu cabeza lo esté asociando a algo bueno. Pues yo seguí buscando sobre esto del consumir con responsabilidad en Google y me encontré con una página web de Facua, que Facua es la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, que me llamó muchísimo la atención, porque el artículo estaba fechado el 19 del 8 de 1997, es decir, ya hace la tira de años. Y me llamó la atención porque lo que decía es que las llamadas a la moderación de la publicidad de alcohol eran prácticamente inapreciables. Hablaba de un estudio que había realizado Facua sobre toda la publicidad de bebidas alcohólicas en la prensa y que reveló que el mensaje de bebe con moderación es tu responsabilidad era entre 317 y 510 veces más pequeño que la superficie total de los anuncios, por lo que era prácticamente inapreciable para el consumidor dado su minúsculo tamaño. Y el hecho de que en muchos casos estaba impreso en colores que hacen más difícil que se repare en su existencia. Es decir, lo que os decía antes, esto no ha cambiado tampoco mucho, ¿no? Si este artículo es del 97, esto no ha cambiado mucho, porque se sigue poniendo en pequeñito, abajo, que no llame mucho la atención. A lo mejor hay alguna excepción, hay alguna empresa que sí que lo hace más llamativo, pero eso suele ser la regla. También me pareció muy curioso el artículo porque comparaban la advertencia que se hacía en los anuncios de bebidas alcohólicas con la advertencia que se hacía en la publicidad del tabaco. Y decía que las advertencias sanitarias en la publicidad del tabaco, el mensaje ocupaba hasta la 9ª parte de los anuncios. Es decir, era mucho más grande la advertencia. Entonces, claro, si este artículo es del 97 y ya está diciendo que la advertencia de los riesgos del tabaco se marca mucho más grande que respecto al alcohol, ahora
que ya los anuncios de tabaco pues están en muchísimos sitios prohibidos, el mensaje es súper llamativo, incluye fotos. Claro, ahora hay una diferencia ya abismal, porque si el tema del alcohol no ha cambiado mucho y en cambio el tabaco ha ido avanzando, fijaos la diferencia, fijaos la conciencia que tenemos respecto a las bebidas alcohólicas para que esto no haya avanzado, o bueno, conciencia y yo creo que también todo lo que hablamos siempre de que mueve muchísimo dinero. Volviendo al tema de si existe o no un consumo responsable de alcohol, no nos olvidemos, por favor, de que el alcohol es una sustancia que afecta la capacidad de autocontrol, que nos desinhibe y que nos hace perder la conciencia. Entonces, quizá lo que hoy es algo que controlamos, ¿no? Y que podemos beber con responsabilidad, llega un momento en el que estés peor anímicamente o estés pasando por una mala situación y a lo mejor recurres al alcohol sin darte cuenta, ¿no? Y a lo mejor pues entras en ese bucle del que ya es mucho más difícil salir. Que creo que esto es importante, que muchas veces cuando la gente sale de fiesta, claro, es que no paran al momento, ¿no? Claro, es que empiezan a tomar copas, se desinhiben, pierden un poco así la conciencia y al final pues no se dan ni cuenta de lo que están haciendo, ¿no? ¿Cuántas veces gente sale de fiesta o hemos salido de fiesta, has bebido y ni te acuerdas casi de lo que estabas haciendo? Que en muchos casos es así y que cuando ya bebes una como que te entra muy fácil, llegas al punto a lo mejor de tener hasta que vomitar. El otro día estaba viendo la entrevista que le ha hecho Jordi Will a Jonathan de Viviendo en la calle, que si no lo conocéis es un chico que estaba en situación de calle y empezó a hacer directos en Twitch. Yo le conocí hace poco, pero bueno, por lo visto lleva ya creo que 2, 3 años y hacía directos, entonces pues la gente se debió enganchar y pasó a ser muy conocido y aunque ahora ya no está en situación de calle, pues sí, sigue hablando mucho del tema. En el blog donde os voy a poner este podcast, en la entrada, os voy a poner también el vídeo, ¿vale? Por si queréis ver la entrevista. La entrevista es bastante larga, creo que son como 2 horas, pero os voy a decir dónde está la parte de la que voy a hablar, ¿vale? Por si queréis ir directamente. Entonces, en esta entrevista, pues hablaron del tema de las adicciones y entre ellas del alcohol. Entonces, Jonathan dice que el alcohol era su dormidina, que claro, que en la calle había tanto ruido que para poder dormirse se tenía que tomar hasta 3 litros de cerveza. Y que además, claro, es la droga barata, que con poquito dinero que sacaras, pues podías comprártela. Él en la entrevista se reconoce como persona alcohólica, aunque dice que sigue bebiendo, pero que ahora ya es capaz de controlarse. Pero claro, él dice que aún así hay veces que porque está nervioso, porque pasa alguna situación, pues el cuerpo como que se estabiliza y el cuerpo le pide más alcohol. Entonces esto es lo que yo os decía, ¿no? Que fijaos ese límite tan difuso. Y este chico porque a lo mejor ya lo tiene trabajado y ya tiene esa fuerza de voluntad o tiene a lo mejor el por qué intentar no meterse ahí, ¿no? Que también cuando a lo mejor conoces la parte mala, haces más por no estar ahí. Pero claro, toda la gente que a lo mejor no lo tenga tan trabajado o no conozca el por qué o simplemente que cuando estás mal al final, entras ahí en un círculo vicioso que claro, es muy difícil salir y es muy difícil darte cuenta. Entonces, a lo mejor con el tema del alcohol pasa un poco lo mismo. A mí me gustó mucho la entrevista porque en ese momento hablan de lo normalizado que está el alcohol y de que nos sorprendería la cantidad de personas que hay con problemas con esta sustancia, que esto os lo digo siempre, que hay muchísima gente. Lo único que por desgracia pues no se habla. Entonces, como no se habla, pues parece que no. Pero a mí, vamos, si cuento toda la gente que me ha escrito en todo el tiempo que llevo con el blog, es una burrada. Es una burrada y pensad que a mí a lo mejor, claro, me escribe pues un familiar, que a lo mejor en casa son 5 y está la persona al final enferma y los 5 que les está afectando de forma directa. O sea, esto es importante, ¿verdad? También me gustó mucho porque Jordi Will dice directamente que, claro, que dónde se pone la línea, ¿no? De lo que se considera alcohólico y lo de que no. Y aquí Jonathan pues habla de los límites seguros, entre comillas, que hasta entonces marcaba la OMS. Que bueno, ya sabemos que la OMS dijo que no había ningún consumo de alcohol seguro, pero aún así se siguen marcando pues unos límites. Entonces yo aquí no estoy de acuerdo con Jonathan porque Jonathan habla de estos límites y dice que claro, que quien bebe 3 botellines no, pero quien se bebe 6 al día pues que tiene un problema. Y yo aquí pues bueno, por mi experiencia pues discrepo, porque yo creo que hay personas que son capaces de beber todos los días y quizás no desarrollar esa dependencia y otras que sí. ¿El por qué? Pues ya no lo sé, porque como os decía puede ser por genética, por enfermedades mentales, no lo sé, pero bueno.
En conclusión, para ir cerrando ya este episodio, ¿vale? Yo personalmente no creo que exista un consumo responsable. Creo que se cree en ello, pero que la línea es tan difusa que no tenemos seguridad de nada. Y creo que se recurre a este lema por marketing, por hacer que las bebidas alcohólicas que no se vea como algo negativo. Y quizás aquí está el fallo, ¿no? En que se le dé más peso al dinero, a las empresas, que al propio tema de salud, a toda la rama sanitaria. En mi opinión, consumiendo alcohol o cualquier otra droga ya estamos entrando en la ruleta, que quizás luego nunca te pase nada, que quizás bebas toda la vida y perfecto, pero quizás en un momento que estés mal sí que recurras a ello. Entonces aquí, genial, pero para mí lo importante es que se conozcan esos riesgos. Para mí lo importante y lo que creo que falla en el tema del alcohol es que no se habla muy poco y yo creo que es lo que tenemos que cambiar, que se vea esa parte mala. Luego la gente que decida, por supuesto, hacer lo que quiera, pero que por lo menos se hable, que no haya médicos que todavía te sigan recomendando ni alcohol, ni se permita una publicidad negativa, que ya sabemos que el ser humano por lo general leemos los titulares y ni te paras a pensar de dónde viene esa información. Entonces al final nos lo creemos. En fin, que por hoy es más que suficiente. Quiero saber tu opinión, quiero saber qué piensas al respecto de si existe un consumo responsable. Puedes escribirme por las redes sociales o en el blog, o si me estás escuchando por Spotify, han puesto una opción de poner encuestas que encontrarás en la parte de abajo de este episodio y voy a poner una encuesta, ¿vale? Para saber qué opináis. Que nada más, que gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por estar un día más conmigo reflexionando sobre el alcohol y todas sus consecuencias y que nos escuchamos en el próximo episodio. Cuidaos mucho y un abrazo enorme.